Saludos quetzales y bienvenidos a este video especial, donde daremos respuesta a las preguntas que hicieron en los comentarios. Así que comenzamos. Saludos quetzales, soy su amigo Mamonimus y en este acto procedo a leer sus preguntas. Curi pregunta, ¿por qué Quetzalcóatl se extendió en muchas culturas prehispánicas? Hace muy poco se han encontrado descubrimientos que podrían probar por lo menos que los primeros pobladores del continente tendrían una antigüedad de por lo menos 30.000 años hacia atrás, así como grupos anteriores a los mayas con 8.000 años de antigüedad, lo que prueba que estos grupos sociales han existido durante miles de años. Lógicamente, esa coexistencia milenaria de contactos, más las bondades del culto de Quetzalcóatl que lo refieren como un civilizador y que dio muchas cosas a los hombres, empezando por el maíz, explica por qué aparecen tantas culturas. Pero no solo fue el caso de Quetzalcóatl. También, por ejemplo, tenemos a Tlaloc, Xipe, Coatlicue, por citar algunos. Y en la actualidad tenemos el factor de su popularidad por los mitos de que era barbado y de piel blanca. Por ello, antiguamente y hoy en día Quetzalcóatl ha sido una de las divinidades más llamativas y mediáticas. Cangrejo 503 pregunta, ¿cómo fue que Tezcatlipoca perdió su pie? Existe una frase que dice que nada es gratis, así uno siempre tiene que dar para recibir. Y en el caso de Tezcatlipoca, su pie fue ofrecido para formar la tierra antigua. A él y a Quetzalcóatl se les comisionó formar la tierra y para ello cazaron al ser antiguo llamado Zipactli. Y para traerlo, este dio su pie como carnada. Así esta pérdida de su pie es algo parecido con Odín, quien para recibir sabiduría tuvo que dar un ojo a cambio. Siendo que en el caso de Tezcatlipoca, a cambio de su pie recibió un espejo de obsidiana, con el cual podría ver el corazón y el alma de los hombres. Fernando Yáñez pregunta, ¿por qué los mexicas no usaron el armamento y equipamiento español capturado? Existe registro que algunos mexicas sí usaron armas españolas, sobre todo espadas, pero recordemos que a pesar del desastre de la Noche Triste, donde murieron muchos españoles y aliados indígenas, y donde se perdieron caballos, espadas, arcabuces y demás armas, si son ciertos esos datos, las armas europeas eran pocas. Recordemos uno de los datos del arsenal español. Existe la cifra de que con Cortés llegaron 1.400 miembros. Solo 260 tenían acceso a un arma, fuera un caballo, un arcabuz, un arco o un cañón. Así en realidad la mayoría de españoles venían muy mal armados. Quizás cuchillos o palos para defenderse a lo mucho. Además, estos no eran el ejército regular español que formaría Carlos V, llamados los tercios españoles, sino que eran aventureros que tenían que pagar sus propias expediciones, como lo hizo Cortés y otros. Incluso Bernal Díaz se quejó que iban mal armados. Y si a eso le sumamos que los caballos que no se ahogaron en el lago y capturaron, posteriormente los sacrificaron. Entonces, ni siquiera los usaron para su beneficio como armas. O incluso si capturaron arcabuces, estos solo podían ser usados como garrotes si no tenían pólvora o balas. Pues también recordemos que seguramente la pólvora se les mojó porque en la Noche Triste llovió. Pero aún teniendo pólvora seca y balas, tenían primero que aprender a usar esa arma. Y la misma no era tampoco muy precisa. Incluso te podía explotar en la cara y tenías que disparar a una distancia corta y el rearmado era muy lento. Por lo tanto, las armas que capturaron los mexicas nunca fue un arsenal completo para usarlo contra los españoles de forma efectiva. Siendo que las armas capturadas y usadas tuvieron para ellos más un aspecto simbólico, religioso, de trofeo de guerra o mágico, más que haberlas usado de forma efectiva. Pues mejor los mexicas reformaron sus tácticas de combate, por ejemplo, al usar lanzas largas para frenar a los caballos, los cuales, como dijimos, quedaban muy pocos.
Ivana Húngaro desde Argentina pregunta: ¿podrías hacer una breve explicación del significado de cada uno de los glifos del Tzolk'in? Estos son los signos usados por muchas culturas. Y los equivalentes mayas son estos. Pero estos son solo una forma de representarlos en el sistema maya. Y mientras el sistema de 260 días en náhuatl se llama Tonalpohualli, en maya yucateco se llama Tzolk'in. Estos colores hoy los reparte por rumbo, teniendo 5 signos por cada rumbo. Pero no todos los mayas tenían la misma cromática. Así los mayas de Yucatán manejan el rojo, el blanco, el azul y el amarillo. Mientras que en Guatemala y otros lugares es rojo, blanco, negro y amarillo. Y solo como introducción al sistema maya referiremos el nombre de cada uno de ellos en maya yucateco. Imix, maíz o mazorca. Ik, aliento o vida. Akbal, oscuridad. Can, maíz como grano. Chikchan, serpiente de lluvia. Simi, descanso o muerte. Manik, cacería o mano. Lamat, estrella, como Venus. Muluk, agua o luna. Ok, señor perro. Chuen, artesano o mono. Ep, lluvia nociva o diente. Ben, maíz como planta. Ix, mago o jaguar. Men, águila vieja, señora lunar. Sip, avispa o guerrero. Caban, señora tierra. Etznap, cuchillo o espejo. Kawak, tormenta o lluvia. Y Ahau, señor jefe. Jordi Gael Falfán López pregunta: ¿podrías hacer un video de la historia de los purépechas? ¿Y cuándo mostrarás tu cara? Adelante entraré más a fondo con los purépechas. Por el momento ya he hecho 2 videos donde hablo de ellos, su inicio de año y cómo lo celebran hoy en día, y aquel donde he hablado de los conflictos que tuvieron con los mexicas. Y sobre cuándo mostraré mi rostro, pues no se vayan a espantar si lo muestro. Si quieren conocerlo más adelante se los mostraré. Pero por el momento les dejo esta imagen para que se den una idea de cómo soy. Y no lo he mostrado porque hasta ahora pienso, como dice el Joker, que más importante que mi rostro es... Lo que importa es enviar el mensaje. Lily Monster pregunta: ¿qué cultura te gusta más y por qué? ¿Y dónde se concentraría el culto a Coatlicue? Pues sobre qué cultura me ha gustado más ha sido por etapas. Ya saben. En un principio lo único que conocía eran los aztecas. Claro, después descubriría que lo correcto es mexicas. Así viví engañado durante mucho tiempo. Pero más recientemente me llaman más la atención los mayas por su sistema de cómputo. Pero todas las culturas tienen lo suyo. Ahora, ¿dónde se concentraba el culto de Coatlicue? Pues si entendemos que es la madre tierra, todas las culturas la veneraban. Y hoy en día lo siguen haciendo, sobre todo en grupos indígenas. Así, su culto estaría en todos lados. Pero si somos más estrictos en cuanto a la palabra Coatlicue, que es náhuatl, Coatlicue como tal se centraría en los grupos del centro de nuestro país de habla náhuatl. Y uno de sus más importantes templos estuvo en el Cerro del Tepeyacac, donde luego pondrían a la Virgen de Guadalupe. M3R3 Ido Fandux pregunta: me gustaría saber el mensaje de Huitzilopochtli y si regresaría así como Quetzalcóatl. Pues existen muchos supuestos mensajes de retorno en estas culturas. Retornos que se explicarían ya que para estas culturas todo era cíclico y las cosas y el tiempo volvían a repetirse. Por ejemplo, el dichoso 2012.
donde según sería el retorno de Quetzalcóatl de forma metafórica o simbólica. O la llamada consigna de Anáhuac, que se supone fue el último decreto expedido por las pocas autoridades mexicas que quedaban con vida, refiriendo estos que algún día la cultura mexica volvería, consigna de la cual hablaré en otro video. Pero muchos de esos mensajes de retorno, como en el caso del colibrí del sur que es la voluntad, refieren que todos podemos cambiar y despertar constantemente, ser sabios como Quetzalcóatl, ser voluntariosos como Huitzilopochtli, despellejarnos de lo que no nos sirve como Xipetotec, o ser justos como Tezcatlipoca. Antendo Breaking Smash pregunta: si pudieras volver al tiempo de las culturas indígenas, ¿a cuál te gustaría pertenecer y qué cargo tendrías en esa cultura? Si pudiera hacer ese viaje, obviamente me gustaría conocer Tenochtitlan. Pero creo me gustaría vivir en un lugar más lejano, como en una sierra, o un bosque, o una playa. Tal vez en Yucatán o Cozumel. Ya casi no pido nada, ¿verdad? Y lo que me gustaría haber sido en esa época quizás un nahual. Aunque hoy muchos les dicen chamanes. Claro, esa palabra no es de origen de estas tierras. Pero sí ser alguien más espiritual que pudiera curar las dolencias físicas como las no físicas de las personas. Sirex XD, algún día hablarás de mitología y cultura maya u otras. Más adelante hablaré de los mayas, de hecho ya he hablado de Chichén Itzá, los gemelos Umnajú e Ixbalanqué y otras leyendas. Pero ya tocaré también otras culturas, no solo los mayas, porque también no todo lo que había en esa época era mayas y mexicas. Aquí sí les debo el nombre porque no sé hablar este idioma, pero nuestro Quetzal pregunta: ¿cuál es la razón de tu gusto hacia las tradiciones y la cosmovisión prehispánica de los pueblos del territorio anáhuac? Pues mi gusto empezó obviamente porque nací en México, y los lugares que he podido visitar hasta ahora me recuerdan cómo pudo ser esa época pasada. En cuanto a todo, costumbres, cómo vivían, cómo pensaban, etc. Siendo que siempre me causa una sensación especial cada vez que visito una zona arqueológica nueva. Una sensación como si de ahí viniera. Siendo que todo ese pasado nos define hoy en día para bien y para mal. Y no se diga las tradiciones actuales, las cuales si bien ya son hoy en su mayoría sincréticas, son el reflejo de nuestro pasado. Y que al compararlas te caen muchos veintes. Por ejemplo, al estudiar las veintenas de los mexicas y ver tantas fiestas que hacían, entendí que de ahí viene que seamos tan fiesteros. Así esa curiosidad de saber no solo el pasado, sino lo que hoy tenemos, es lo que me provoca el gusto de conocer más mi país. Y el gusto por las tradiciones y cosmovisión prehispánica. Señor Melchor pregunta: ¿cómo crees que sería nuestro tiempo sin la llegada de los españoles? Siempre es difícil especular sobre lo que podría haber sido. Yo no creo las teorías que llegan a referir que si no hubieran llegado los españoles, Tenochtitlan seguiría existiendo hoy en día y sería una ciudad futurista y una potencia. Pues siendo realistas, el proceso de globalización ya era inevitable. Y si no hubieran llegado los españoles, hubieran llegado los ingleses, o los franceses, o los portugueses. Y si nos hubiera ido mejor o peor con estos otros grupos europeos, creo que basta con ver cómo les fue a los grupos nativos de otras partes del continente. Por ejemplo, ver cómo ingleses y franceses trataron a los grupos indígenas del norte. Y posteriormente el trato que les dieron los estadounidenses. O cómo fueron tratados los grupos de las islas del Caribe y la llegada de negros de África. O Brasil, donde llegaron portugueses. Un país parecido a nosotros, donde actualmente existe un gran número de mestizos, pero con grupos indígenas brasileños aislados en la selva. Y todos estos no fueron españoles. Pero la regla es que el que gana es el que impone las reglas.
Y la realidad es que los países latinoamericanos en su mayoría, paradójicamente tenemos tanta riqueza por todos lados. Tierra, costumbres, comida, etc. Pero somos pueblos con atrasos en infinidad de sectores y mucha pobreza, desgraciadamente. Así, no creo que las cosas hubieran cambiado mucho si no hubieran llegado los españoles. Curi vuelve a preguntar, ¿qué pasaría si la tabla de una noche en el museo llegara al Museo Nacional de Antropología? Pues si fuera posible eso, creo que podríamos de una vez por todas preguntarles a todas esas piezas de verdad cómo era la vida de todos esos pueblos. Y si realmente lo que está escrito en las crónicas es verdad o mentira. Y seguramente nos encantarían sus respuestas, pero quizás habría muchas cosas que nos dirían que no nos gustaría escuchar. Daniel Guzmán pregunta, ¿por qué decidiste hacer vídeos de YouTube y qué te alentó a hacerlo? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Cuál fue la primera zona arqueológica que visitaste? ¿Y cuáles son tus libros de cultura prehispánica favorita? Respondiendo a estas preguntas, primero diré que creo que nada pasa por casualidad. Y en mi vida tuve que acumular ciertos conocimientos previos para poder hacer hoy videos de YouTube. La decisión de hacer videos es que al final de cuentas todos nos vamos a morir, sepamos mucho o poco. Y la experiencia que hemos adquirido en la vida se va a morir con nosotros. Pero si se puede dejar un grano de arena para que a alguien le sirva la experiencia adquirida, pues adelante. También teniendo la idea de que algunos tienen que abrir camino para que otros vengan. Y la vida tiene sus etapas. Siendo que antes de empezar a hacer videos dirigí un grupo de danza de la llamada Mexicayot o Mexicanidad, el cual dirigí durante 5 años. Pero mi ciclo en la danza se cerró y la pregunta era ¿cuál era el siguiente paso? Y lo importante para mí era que lo aprendido encarnara de otra forma. Y pensando que todo debe evolucionar, así como antes había códices en papel amate, entonces pensé por qué no evolucionar y ahora crear códices electrónicos. Así los videos los considero códices modernos para las nuevas generaciones. Y como siempre me ha gustado compartir, pues dije, a ver qué pasa. La otra respuesta es sobre qué carrera estudié. Pues estudié Derecho. ¿Y cuál fue la primera zona arqueológica que visité? Pues creo fue Teotihuacán, de niño. Y me acuerdo que sí me cansé por el sol y subir tanta escalera. Y sobre los libros no tengo uno favorito en especial. Porque todos los libros bien hechos te pueden aportar algo. Incluso un libro que aporte algo valioso con una sola hoja, ya valió la pena leerlo. Nucles la enchilada. Pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de que haya muchos mexicanos que no se preocupan, desprecian o no le interesa su cultura e historia? ¿Y qué podríamos hacer para cambiar eso? Mi experiencia personal ha sido que a cada quien le llega su momento para conocer la historia de su país, y eso no lo puedes apresurar ni presionar. Lo que a mí me pasó antes de hacer videos fue que lo que he aprendido lo trataba de compartir. Pero me pasó como les pasa a los testigos de Jehová. ¿Qué pasa cuando van y tocan a tu puerta? O no les abres, o si les abres en la mayoría de los casos los tiras de a locos o los corres. Algo así me pasó. La verdad poca gente se interesó, a pesar de que muchos decían precisamente ser difusores de la cultura ancestral y querer aprenderla. Así comprendí que estaba un poco haciendo lo que los testigos de Jehová hacen, en el sentido que trataba de dar algo que la gente no me estaba pidiendo que se los diera. Máxime si no te están pidiendo que les enseñes. Porque si fuerzas a alguien, lo que de seguro va a pasar es que la gente se va a alejar, e incluso hasta aborrecerá eso que le enseñas. ¿Y a cuántos no nos pasó en la escuela que detestábamos ciertas materias? Y mucha de esa aversión no fue por la materia en sí, sino por quien se supone te le estaba enseñando.
Así creo que a cada quien le llega su llamado para saber o aprender algo en la vida. Sobre cómo cambiar esta realidad en nuestro país, nuestro actual sistema educativo en su mayoría está diseñado para que el conocimiento sea aburrido, tedioso, que no pensemos, que no desarrollemos nuestra creatividad, ni tengamos iniciativa. Pues mientras más ignorantes seamos, más fáciles somos de controlar. Pero también tenemos que ser realistas en algo. Ningún ser humano en la historia ha podido cambiar en su totalidad a la humanidad. Ni siquiera Jesús. Si es que existió, lo ha logrado. Y si a eso le sumamos ya 500 años de atraso desde 1521 en nuestra sociedad, no solo gracias a la influencia externa, sino también a las cosas malas que tenemos como mexicanos, es difícil cambiar un sistema de un día a otro. Pero creo que se puede ir sembrando grano a grano, que la gente con curiosidad se acerque. Y si les gusta el discurso, trabajar con ellos. Y mucha gente está innovando y creando su propia visión de todo esto, dentro y fuera del país. Aunque sí se debe de dejar de repetir las mentiras y mezcolanzas que se siguen repitiendo hoy en día. Ir tocando vidas, mostrarles opciones, y que cada quien descubra sus propios criterios y descubra sus habilidades. Pues no se trata de crear copias de uno mismo. Así, ir de lo pequeño a lo grande. Mostrarle a la gente que estas cosas existen, pero que esto no solo se quede en museos o documentales, sino que la gente viva su historia. Hacer cosas como las hacían nuestros antepasados en carne propia. Explorar una montaña, hacer una ofrenda a la tierra, tomar un temazcal, hacer una artesanía, disparar un arco, sostener una macuahuit, hacer tortillas con las manos, ahumar, etc. Hacer de este país un lugar mejor. Pues una sola persona no puede cambiar este país, porque en él viven cerca de 127 millones. Y la responsabilidad de este país es que todos esos millones lo cambien, no solo unos cuantos. Pero poco a poco quizás podamos cambiar algunas cosas. Y finalmente Eduardo Morales Sánchez pregunta, si tuvieras la oportunidad de ser maestro de historia, ¿les enseñarías esto que sabes a tus alumnos o te centrarías en el plan de estudio normal? Sobre enseñar, me gusta esa frase que dice en la película del último samurái cuando le entregan una katana a Thomas Cruise, que dice: pertenezco al guerrero en quien lo antiguo se fusiona con lo nuevo. Así, mi forma de enseñar es tomar lo mejor de nuestros antepasados y fusionarlo con las nuevas tecnologías. Porque vuelvo a lo mismo. Que la gente se interese y viva su historia. ¿A cuántos no nos pasó que nos mandaban a museos y solo copiábamos los letreros de las piezas para hacer las tareas? Y hoy en día sigue pasando lo mismo, solo que ahora lo que toman es fotos y con eso ya cumplieron. Falta mucha innovación e imaginación en los planes de estudio de escuelas públicas y privadas, pues ya se tiene que enseñar las varias versiones de la historia, no solo de la prehispánica. Y eso implicaría derrumbar muchos héroes de bronce a los que se les siguen haciendo honores. Además, en las escuelas privadas lo 100% seguro es que tienes que pagar una colegiatura, lo cual no implica que te enseñen bien forzosamente. Y en las escuelas públicas la realidad es que muchos maestros hacen lo que pueden con lo poco que les dan. Por lo que si los niños luego no tienen ni paredes, ni hablemos de modificar los sistemas de estudio, y mucho menos hablemos de tecnología para enseñarles. Así, si diera clases obviamente haría lo mismo que hago en mis videos, tratar de usar todos los recursos disponibles aunque contradiga las versiones clásicas de la historia. Y bueno, la lucha la estamos haciendo aquí, y pues acá andamos. Espero haya podido responder todas sus preguntas, y si más adelante quieren otros videos de preguntas y respuestas, háganmelo saber. Porque todos somos quetzales, muchas gracias a todos, y que sean felices. Nos vemos en el próximo video.